Feliz sábado, hermanos. Realmente feliz sábado, hermanos. El tiempo no está muy bueno desde nuestras perspectivas, pero feliz sábado, hermanos. Y a nuestros oyentes de la radio también, porque tenemos vida y salud para poder estar aquí hablando acerca de nuestro Padre, hablando acerca de Jesús. Saben, estaba pensando un poco en la experiencia de Pablo cuando él decía que había sido discípulo de Gamaliel y se sentaba a los pies de Gamaliel, ¿no? Sabio de la antigüedad, de aquellos días, conocedor de toda la filosofía religiosa bíblica, y Pablo era uno de sus alumnos y dice que se sentaba a los pies. Y realmente cuando yo quiero saber algo más profundamente de lo que uno sabe, porque en realidad sabemos poco y hasta podemos decir que no sabemos nada, cuando uno toma ciertos libros y empieza a leer para interiorizarse de algunas cosas que a veces nos cuesta comprender, siento esa necesidad, tal vez como la de Pablo, de sentarse a los pies de esta gente que tiene esos dones maravillosos por los cuales pueden expresar, que pueden interpretar y que pueden describir muchas de las cosas que Jesús hizo y dijo. Y entre las que dijo están las parábolas. Y a nosotros que nos encontramos a considerable distancia de su contexto original, dice el autor, las parábolas del maestro nos parecen en una primera lectura, dice, muy sencillas. Hablan del trigo que germina, de monedas que se pierden, de mujeres que hacen pan, de hijos que se marchan de casa y de propietarios que tienen problemas con sus empleados. Como narran muchos acontecimientos similares a los que nosotros vivimos, parecen más accesibles de los que son en realidad, dice. Sus primeros oyentes, sin embargo, se dieron cuenta enseguida de que detrás de su modesta apariencia las parábolas escondían dimensiones inesperadas. Más que ejemplos para ilustrar ideas generales, eran y son portadoras de sorprendentes mensajes. Analizadas atentamente, no resultan tan anodinas como parecen. No en balde se incluyen entre los pasajes más enigmáticos de las Escrituras dichas por Jesús. Lo que yo voy a predicar en esta mañana es más que nada un relato. Un relato que está en un libro que se llama Para conocer al maestro en sus parábolas. Lamentablemente ese libro no se edita aquí y no nos ha llegado. Nosotros lo trajimos cuando estuvimos en España y lo trajimos de allá. Acá no se ha editado todavía este libro. Pero les puedo asegurar, el autor de este libro, que es Roberto Badenas, es también autor del libro Encuentros, que sí ha llegado hasta aquí, el libro Encuentros, o Más allá de la ley, que tampoco está aquí, que también nosotros lo trajimos en una oportunidad, lo hemos leído y después se lo hemos regalado al pastor José Rojas, cuando él estuvo aquí. Entonces, esta descripción y esta interpretación de las parábolas son 25 parábolas. Y este hombre lo hace con una maestría, lo hace con una calidad que realmente llama la atención. Entonces, mucho de lo que expresamos en esta mañana va a ser como un relato de lo que este hombre le llama a la sexta de las parábolas que aborda, la gran redada. La gran redada, que está basada allí en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 13, para el que la quiera seguir, del versículo 47 al versículo 50. Y él más o menos comienza o aborda esta parábola de esta manera, y quizás
quizás, es lo que debemos aprender como iglesia que tiene un mensaje a todas las culturas, según el mensaje que tenemos en Apocalipsis capítulo 14, 6, que es el mensaje del primer ángel, y Apocalipsis 10, 11, después del chasco, donde se nos manda a predicar a ¿quiénes? A todos, dice, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y cada nación, cada tribu y cada pueblo y cada lengua tienen sus propias culturas. Y uno puede interpretar mejor a Pablo, cuando él decía al romano, yo me hago romano. Al griego, me hago griego. Al escita, me hago escita. ¿Para qué? Para ganar a todos para Cristo. O sea, esa capacidad de adaptabilidad que le permite a la persona entender las distintas culturas y poder manejarse con ella a fin de poder llegar con el mensaje. Y como iglesia creo que en esto tenemos mucho que aprender para poder llevar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo y culturas. Al comienzo de la parábola de la gran redada, dice, se había hecho tarde, las sombras cubrían completamente el lago, solo la cima de las colinas reflejaban todavía los últimos rayos del sol. Aquellos pescadores preparaban sus barcas para salir a faenar. El maestro estaba llegando al final de su propósito. Había expuesto ya 6 parábolas. Le quedaba la 7ª y última de su primera serie, en donde él dice, el reino de Dios se parece en fin a la red que echa en el mar y recoge toda clase de peces. ¿Qué recoge? Toda clase de peces. Cuando está llena, dice, la arrastran a la orilla, se sientan, reúnen los buenos en cestos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al fuego. Y allí será el llanto y el apretar de dientes. Y repito un poquito, ¿no? Lo mismo sucederá al fin del mundo. ¿Saldrán quiénes? Los ángeles. ¿Qué tarea harán los ángeles? Separar. Saben que yo me sentí aliviado. Yo me sentí muy aliviado. Porque nosotros a veces creemos que la tarea de separar nos pertenece a nosotros, ¿no? Empezamos a pensar quién es más, quién es menos, si sí o si no. Y cuando yo leo esto digo, bueno, una tarea menos. La tarea nuestra no es la de separar, sino de echar la red, pescar. Y cuando la red, dice, se echa, recoge toda clase. Tomemos en cuenta lo que quiere enseñar la parábola. Y aquellos discípulos, dice, Jesús, dice, el maestro, se daba cuenta, dice, que aquellos pescadores eran capaces de escucharlo, sencillamente por la razón de sus propias profesiones. Podían escucharlo, dice. Y podían entender sus palabras. La pesca les había enseñado a escuchar. La pesca les había enseñado a escuchar. El pescador, dice, sabe por experiencia lo que es instalarse al borde de la barca, prestar oído en silencio y observar cualquier indicio de vida bajo la superficie del agua. El pescador sabe que si hay peces a su alcance, para hacerse con ellos, debe ante todo saber esperar. Hay 2 cosas que se aprenden de la pesca. Hay 2 cosas que la pesca enseña. Saber escuchar y saber esperar. Saber escuchar a los que tienen otras culturas y saber esperar cuando Dios hace los cambios. Estos hombres, dice, eran por consiguiente capaces de sentarse al borde ahora de sus parábolas,
no solo de la barca. Seguir su curso sin prisas y responder a sus tirones, ¿no? A los tirones de la red cuando está llena o de la tanza cuando el pescado ha picado. Estar atenta, dice, a sus tirones. Y eran por consiguiente capaces de sentarse entonces y poder comprender lo que Jesús les estaba enseñando. Intuían, dice, que eran portadores de un mensaje de vida que se tenía que pescar al vuelo. Hay cosas que hay que pescarlas al vuelo, y entre esas estaba la enseñanza de las parábolas de Jesús. Esta paciencia inteligente y sabia, Jesús el Maestro sabía suscitarla con sus relatos. Tenía el arte de hacer que el oyente advertido dejase de pretender saber el final de la historia y de intrigarlo con la segura sorpresa de un desenlace imprevisto, porque así es Dios cuando nos vive sorprendiendo. El maestro comprendía que una de las cosas que más podía interesar a sus oyentes era saber quién sería finalmente súbdito del reino prometido, quién sería pueblo de Dios y quién se quedaría afuera. Esta curiosidad es lógica y legítima, y la mayoría de los seres humanos quisiéramos poder señalar, aunque sea aproximadamente, en nuestro atlas espiritual personal, la frontera que separa la comunidad de los salvados del resto de los mortales. Delimitar la iglesia verdadera y saber quién pertenece a ella y quién no. Pero Jesús, el Maestro, intuía que uno de los riesgos previsibles de su predicación era que los clérigos, tanto de afuera como de adentro del nuevo grupo, confundieran la iglesia con el reino de Dios e inventaran sus propios criterios de pertenencia al pueblo escogido, lo que les permitiría catalogar a su semejante en términos de fiel y de infiel, creyente y hereje, practicante y no practicante, o ya de puesto de miembros cotizantes, honorarios o bienhechores. Jesús temía que cuando los criterios, dice, se limitan, por ejemplo, a la presencia o a la ausencia del nombre en ciertos registros, se llegue a ser muy fácil elaborar listas negras y confundir afiliaciones con fidelidades o situaciones provisionales con clasificaciones definitivas. Movido por su desconfianza hacia este tipo de cómputos, el maestro creyó conveniente insistir en que su reino, si bien estaba al alcance de todos los seres humanos, no era todavía de este mundo. Por eso había que relativizar todo lo relacionado con recuentos estadísticos. Había que procurar evitar ante todo que los nuevos beneficiarios del tesoro y de la mostaza se tomaran a sí mismos por el ombligo del mundo, confundiendo privilegios con deberes, convicciones con verdades, integrismo con fervor, sectarismo con fidelidad y cualquier parroquia o iglesia con el reino de Dios. De ahí que recordara, no sin una pizca de humor, que nuestra tarea de momento no era contabilizar peces, sino echar la red, advirtiendo que la cuenta definitiva no la tendríamos hasta que la barca llegara a la última orilla. El maestro temía que el manejo de los privilegios eclesiales nos volviesen infalibles, inquisidores y excluyentes. Los dogmas y los credos con el tiempo tienden a prevalecer sobre la fe y los principios, cuando se olvida la misión. El derecho canónico, los catecismos, los reglamentos y los manuales de iglesia pueden incluso llegar a adquirir más importancia que la ley y los profetas.
Esta parábola nos dice que algún día habrá que contar, pero al final. Entonces sabremos sobre quién reina Dios, quién está y quién no está con Él y por qué. Entre tanto, hará falta definir, pero sin pontificar. Habrá que señalar fronteras, pero sin exiliar a nadie. Habrá que establecer señas de identidad, pero sin pretensiones exclusivistas. De momento, nuestra tarea no consiste en rechazar candidatos, sino en abrir las redes, aún a riesgo de que entre pez y pez se cuele alguna medusa. ¿Quién sabe si este molesto besugo resultará finalmente una fabulosa pieza, o si aquella inquietante sirena que se critica será capaz de llevar la red donde nosotros somos incapaces de hacerlo? ¿Quién sabe cómo acabará cada uno de los peces gordos, promisorios, de aquí a que lleguemos a la otra orilla? Quizás por eso el maestro apenas se ocupaba de balizar los límites de su reino. Prefería invitarnos a entrar en él que establecer aduanas y controles. El maestro quería evitar que sus seguidores transformasen la evangelización en un coto de caza o de pesca privado, en una selección artificial de las especies, o que favoreciesen un parroquialismo en el que tiburones y delfines, por ejemplo, se considerasen por encima de sardinas o peces comunes. Y es que los pronunciamientos demasiado categóricos de nosotros y ellos, o de dentro y afuera, suelen favorecer fatalmente el fariseísmo y la discriminación que, queriendo salvaguardar la identidad de la Iglesia, algunos se esfuerzan por mantener dentro del pueblo de Dios una separación tajante entre feligreses y paganos, puros e impuros, creyentes e incrédulos, justos y pecadores, iglesia y mundo, con el argumento de que no se puede nadar entre dos aguas y no se debe consentir ninguna presencia indeseable en la congregación de los santos. Sin embargo, Jesús dice: en tanto la parábola de la cizaña como la de la gran red abogan más o menos por todo lo contrario, puesto que insisten en que hoy no nos concierne esa selección y que en último análisis nunca nos concernirá, pues la clasificación final será tarea de los ángeles. Hasta entonces el capitán de la flota se niega a excluir a cualquiera. Y nos recuerda que nuestra misión no es la de dividirnos y atrincherarnos por clanes y confesiones, sino la de extender juntos las redes del reino. Que lo nuestro es tirar de la red y no tirar a nadie fuera de ella. Ninguna autoridad, ningún tribunal, ningún reglamento debiera excluir a priori a nadie de la red mientras dure la pesca. Aunque el juicio investigador comenzó hace tiempo, su veredicto no se sabrá hasta el juicio final. Un día la gran selección terminará, seguramente terminará. El barco seguramente habrá llegado a su destino. La red seguramente habrá concluido su misión. Y entonces se verá quién es quién definitivamente. Mientras tanto, el reino de Dios debe seguir faenando, y de momento en sus redes ni son todos los que están, ni tampoco están todos los que son. Un día, sin embargo, los buenos peces serán finalmente separados de los otros, el trigo de la cizaña, los invitados al banquete de los intrusos. Entonces se distinguirá la realidad de las apariencias y ya nadie confundirá apóstatas con apóstoles. Porque tampoco debemos ignorar que algunos parecen encontrarse dentro del reino, pero en realidad son pasajeros clandestinos sin ninguna vinculación real con éste. Se encuentran de momento en la red, pero no pertenecen a ella.
Viven entre salvos, casi como salvos, pero no son salvos. Se sienten cómodos y protegidos en compañía de los creyentes. Se benefician de sus servicios, pero su contacto superficial con los súbditos del reino no ha cambiado en absoluto su naturaleza o su pertenencia. Son, al decir del vulgarismo, son tránsfugas enredados en un mero trasbordo, pero no desean naturalizarse o nacionalizarse. Prefieren conservar sus vínculos de origen. Por eso, al llegar a la última orilla, serán devueltos a su verdadera y definitiva patria. Dice, las terribles imágenes del fuego y del llanto y del apretar de los dientes con las que termina la parábola son un recurso oriental destinado a subrayar el carácter irreversible de ese trágico final. Todas las oportunidades se habrán agotado. La paciencia divina tiene también sus límites. En realidad, no necesitará castigar o eliminar a nadie. Los seres humanos nos bastamos y sobramos para acabar con nosotros mismos y unos con otros. Todo hombre que sea destruido al final de los tiempos es porque se habrá destruido a sí mismo. Elena G. de White, en el libro Palabras de Vida, página 62, en la edición de la Pacific Press del año 71, ella habla mucho sobre esto. Sería interesante poder recurrir, si nos interesa, a esta lectura. Volviendo a la parábola, dice que las últimas palabras del maestro eran muy serias y dejaron planear sobre los oyentes un silencio expectante. El sol se estaba seguramente poniendo en las colinas, dejando tras sí un cielo radiante, sin nube alguna. Nadie se atrevía a romper el embrujo de aquel momento. Los barcos de pesca estaban ya en alta mar, pero por fin el maestro se levantó para marcharse. Con un hábil gesto atracó su barca en la orilla. Ya en tierra firme, preguntó como para asegurarse de que su mensaje estaba claro. ¿Habéis entendido todo esto? Ellos contestaron que sí. Entonces él les dijo: quien entiende los asuntos del reino de Dios se parece a un padre de familia que tiene un gran arcón de donde sacar cosas nuevas y cosas viejas. Si sabemos mirar, dice, con los ojos de la fe, no nos pasarán desapercibidos estos tesoros del reino de Dios. Pero por hoy, quien no encuentra nada que atesorar en el acervo de lo conocido, ni nada nuevo en la experiencia en su contorno cotidiano, es porque todavía no sabe ver con los ojos de la fe. Si sabemos mirar con los ojos de la fe, no nos pasarán desapercibidos estos tesoros del reino de Dios. Pero por hoy, cerremos nuestro arcón y que Dios nos bendiga a entender esta parábola. Dios nos bendiga, hermano.